Ciudades invisibles. Hoy importa diversos temas que hacen a la vida en comunidad. En el municipio G, ese importante y de referencia municipio del oeste montevideano, se ha construido una comisión de seguridad y convivencia ciudadana, algo que está tan en boga en estos momentos, de lo que se habla tanto y que se le quiere también dar una impronta, una mirada territorial que siempre es muy relevante. Para hablar de primera mano de todos estos temas, es que ya estamos en comunicación con Leticia de Torres, la alcaldesa del municipio G. ¿Cómo estás, Leticia? Bienvenida a Ciudades Invisibles. Bueno, buenos días para todos, un saludo a toda la audiencia en esta mañana muy fría, como decían ustedes, realmente hace mucho frío hoy. En la zona rural, sobre todo del municipio G, debe ser un panorama medio parecido al que escuchábamos con Álvaro desde Paysandú. Esas puntas de pasto blancas que se ven siempre cuando asomamos la cabeza. Seguro, y en varios lugares acá también, que yo salí tempranito a llevar a mi hijo a la escuela y se veían esos pastos blancos. Tal cual que sí. Leticia, contanos un poco, bueno, ¿Cómo surge en primera instancia esta idea de llevar adelante una comisión de seguridad y convivencia ciudadana en el territorio del G? Bueno, mira, nosotros el año pasado, con cerca de mitad de año, empezamos a recibir muchas llamadas de vecinos y vecinas vinculados específicamente a problemas que tenían que ver con la inseguridad, algunos robos, cuestiones de ese tipo. Y en virtud de la demanda entendimos que había que poner un poco de oreja y nos planteamos del Consejo Municipal armar una comisión de convivencia y seguridad. Y hacemos hincapié un poco en esto, ¿no? De la convivencia nosotros. En realidad, todas las reuniones que hemos hecho en algunos lugares específicos del municipio, como es el Parque Andalucía, que es un parque que está en la ribera del Miguelete, donde existía ese gran asentamiento 25 de agosto y hoy es un parque lineal, suceden hechos de robos, de hurtos, y bueno, junto al municipio C, porque ahí justo en nuestra frontera, el arroyo Miguelete, venimos trabajando con vecinos y vecinas, los consejos vecinales, el Ministerio del Interior, pero dándole una mirada de otro lugar. Nosotros entendemos que la seguridad es una competencia del Ministerio y que nosotros podemos aportar para construir otras cuestiones vinculadas a la convivencia, o sea, porque la resolución de los problemas, como lo que fue Peñarol hace unos días, Sica y otros barrios, porque estas cosas no solo ocurren en un lugar solo, no se arreglan solamente con mayor cantidad de policías, ¿no? También hay otras cuestiones vinculadas a los problemas de la gente que necesitan también de otras respuestas del Estado. Y nosotros como tercer nivel de gobierno entendemos que para algunas cuestiones, como esto que decía, vinculado al Parque Andalucía, esto de empezar a ocupar los espacios, de empezar a generar actividades, de empezar a pensar qué cosas faltan para esa población, por ahí tenemos una necesidad de dar como respuestas, ¿no? O acciones concretas. Es una discusión que creo que hay que ponerla en la agenda, ¿no? ¿Qué entendemos por seguridad? ¿Cómo se construye? ¿Y qué otras cosas necesita la gente? Porque el policía no va a resolver el problema de la seguridad. Da una respuesta a determinadas problemáticas, pero después se necesitan otras cuestiones. Un ejemplo es que en la zona de La Valleja u otras zonas acá del G, como le pasa en otros municipios, donde en la administración pasada había un SOCAT, que era un servicio de orientación y articulación territorial, y era el que de alguna manera tejía todo ese entramado de instituciones, de organizaciones, que recibía vecinos y a vecinas para hacer un trámite, sacar una documentación, y eso ya no está. Entonces hay un retiro del Estado con respecto a las políticas sociales, hay un retiro con algunos programas que también eran de cercanía, que atendían a las situaciones más vulnerables, y eso tampoco está. Entonces, en los lugares más vulnerables, vinculados a estos lugares donde también suceden hechos de inseguridad, bueno, había que pensar también que no es solo no es solo poner policía, sino también ver cómo en estos retiros de políticas sociales del Estado, ¿qué hacemos, no?
cómo seguimos tejiendo, cómo seguimos sosteniendo a los más vulnerables. Pero además la situación es mucho más compleja cuando tenemos un montón de ollas abiertas que le dan de comer a la gente. Hasta en eso también hay un retiro. Entonces, el escenario y el contexto también demanda que haya respuestas vinculadas a esas realidades. El municipio lo que puede hacer, el gobierno departamental lo que puede hacer es, bueno, ver desde ese lugar que puede aportar para mejorar un parque, una plaza, un lugar, qué contenido le puede generar. Después, políticas sociales que mejoren la calidad de vida de la gente, tiene que ser una respuesta del gobierno nacional, por lo menos lo entendemos así. Y así venimos trabajando nosotros. En realidad el Parque Andalucía es un lugar, después tenemos otros también donde Peñarol, nos estamos juntando con los vecinos y vecinas, ya tuvimos una reunión donde asistieron como 60 vecinos, salimos con un montón de tareas y propuestas para trabajar. Digamos, se trata como de construir una mesa de trabajo que no solo tenga como el centro de la seguridad, sino que también tenga otras cuestiones como estas vinculadas a qué otras mejoras necesita el barrio, qué otras mejoras necesita para atender algunas problemáticas que surgen también, no de la pandemia, de la crisis económica instalada. Ayer, por ejemplo, tuvimos una actividad organizada por las ollas de La Valleja a beneficio. Digamos, ahí hay también otra realidad, hasta dónde se están sosteniendo estas ollas, si el Estado le está proporcionando los insumos necesarios para que la gente, o porque las ollas cocinen, que a ver, lo ideal sería que no existieran, ¿no? Eso está clarísimo, pero mientras exista, tiene que haber algún apoyo. Está el apoyo de la Intendencia, bueno, ¿cuál es, hasta dónde va a llegar el apoyo ese? Porque tampoco calculo yo que puede ser un apoyo infinito, ¿no? En algún momento esto tiene que mejorar y tiene que terminar. Por ahí son las necesidades también que están instaladas en los territorios y que los municipios, vuelvo a decir, y el gobierno departamental, creo que pueden tener una mirada y un aporte a construir esa convivencia y a construir ese mejor lugar para todos y todas. Vos Leticia, hiciste mucho hincapié en democratizar los espacios públicos y que esos espacios se han ganado por la convivencia, por la sociedad, por las distintas actividades, involucrarse en la realidad de la gente para precisamente no dejar margen a que sea un lugar de explotación de los otros temas que tienen que ver con la seguridad, que es la delincuencia y todo lo demás. ¿Qué respuestas han encontrado como consejo en el Ministerio del Interior? Mira, el Ministerio del Interior siempre que lo hemos convocado ha estado en las reuniones estas porque, vuelvo a decirte, los que tienen que dar una respuesta con respecto a la policía o a la presencia policial son ellos. En muchos de los lugares lo que plantea la gente es no que estén permanente, pero que sí en determinados horarios haya mayor presencia. En los horarios en la que la gente sale a trabajar o vuelve a estudiar, digamos, en esos lugares, esos momentos del día que a veces hay menos gente circulando, ¿no? Entonces, en lugares donde sabemos que está medio complejo, porque en este parque, por ejemplo, se han robado todas las luces, bueno, los vecinos piden eso, ¿viste? Que haya mayor presencia, que haya más patrullaje, porque también un poco lo que nos manifestaban en algunos lugares, como en el Monte de la Francesa, allá en Colón, es que antes estaba el Pado, y había como mayor presencia, y bueno, no sucedían tanto estos robos. Pero desde el punto de vista de lo que es el ministerio, siempre han acompañado las reuniones en que los han convocado los vecinos o que los hemos convocado los otros municipios, y bueno, y la respuesta tal vez para los vecinos y las vecinas no es la que esperan, ¿no? Porque en realidad ellos piden como que se sostenga, porque lo que pasa es que vamos y después ese día, bueno, se refuerza un poco más la presencia y se retira. Entonces no es algo que quede como fijo, digamos, ¿no? Esto de la cuestión de la presencia. Eso es una de las dificultades que han planteado la gente en reuniones que han sido de muchos vecinos. En la zona del parque hemos juntado más de 60 vecinos en una reunión de seguridad y bueno y del parque, porque vuelvo a decir que nosotros estamos trabajando todos los temas, no es solo la respuesta policial. Ayer esto de empezar a hacer cosas en el parque y de empezar a ocupar los espacios públicos tiene con esto de ganar de nuevo ese territorio, de no dejarlo vacío, de ponerle contenido. Por eso digo que nosotros en eso tenemos un aporte, los vecinos también y las organizaciones sociales y los consejos vecinales también, y el gobierno departamental ni que hablar.
me parece una experiencia también de generar esto, ¿no? De generar mesas de trabajo donde se convoque a los distintos organismos que entendamos que tienen que estar en conciliación. Por ejemplo, la gente pide mayores propuestas educativas. Sabemos que también hubo recortes en algunos programas como son la formación básica profesional, los FPB, y son propuestas para los gurises, que muchos en estos espacios, conciliación, La Valleja, existía un montón de propuestas. Cuando se recorta muchos de los gurises tampoco siguen estudiando, se vincula, la pandemia tampoco ha ayudado mucho a esta cuestión de la educación, pero digamos, yo insisto en que cuando existe un retiro del Estado, la cuestión de la convivencia se vuelve un poco más complicada, ¿no? Uh-huh. Leticia, vos nos mencionabas recién algunas de las zonas, de los barrios, por ejemplo, donde han venido trabajando la cuestión, y por eso te quería preguntar, ¿cómo se encargan de ir recogiendo la demanda de distintas situaciones que ocurren con los vecinos y vecinas? Porque más allá, por supuesto, de la mirada que se pueda tener de cercanía por parte del gobierno municipal, siempre quienes alcanzan estas cuestiones de primera mano son quienes viven en cada una de las esquinas, ¿no? Sí, claro. Sí, mira, en esto lo que estamos tratando de hacer son reuniones con cierta sistematicidad, ¿no? Uh-huh. Lo del Parque Andalucía yo lo nombro mucho porque en realidad es algo muy particular porque involucra a otro municipio también. Claro. Es el municipio C. Y bueno, y con ello ya quedamos que la semana que viene, o esta semana o la semana que viene, vamos a armar una comisión del Parque Andalucía, que implique esto, ¿no? Los consejos vecinales, los vecinos de la zona, porque hay un montón de vecinos, hay cooperativas de vivienda, hay referentes de las ollas del lado de la ribera del Miguelete. Bueno, armemos una comisión de trabajo, pongamos los temas arriba de la mesa y la agenda de trabajo, porque después esas cosas tienen que suceder, ¿no? Bueno, la agenda tiene que ver, no hay luces, bueno, es un espacio departamental, hay que ir iluminando, ya se pusieron algunas puestas solares en el parque y funcionario bien. Bueno, ahora tenemos que ir por más, ¿no? Ir a empezar a ganar de nuevo ese lugar. Entonces un poco de las cosas que vamos agendándonos con tareas. Ya el sábado tuvimos una reunión, nos salimos con una agenda de trabajo vinculado a algunas dificultades de convivencia del parque, esto de alumbrado, que es algo puntual, la necesidad, por ejemplo, de unos baños de uso público. Siempre salimos con un listado de deberes en los lugares que estamos. En Peñarol fue igual. Cuando nos juntamos con los vecinos y vecinas, después de un suceso de episodios bastante lamentables y tristes, como fue la muerte del almacenero, mucha gente muy movilizada por eso, ¿no? Salimos también con una agenda de tareas que tenía que ver con convocar al ministerio para la próxima reunión, hablar con AFE por el tema de todos los predios que están en Peñarol y Sayago y que no tienen mantenimiento y terminan siendo como un lugar donde se esconden, la gente te roba y se esconden por esos lugares. Bueno, con un conjunto de acciones para hacer y que cada uno se lleve también las tareas. Y creo que es por ahí como se empieza a trabajar, ¿no? Y no es solo el Ministerio del Interior. Creo que tiene que haber una mirada mucho más amplia para el tema vinculado a los temas de seguridad. De alguna forma, Leticia, los hechos y la realidad hacen que vuelva la política interinstitucional, la participación ciudadana es una pata fundamental y la sociedad organizada. ¿Qué organizaciones están presentes en el territorio y han dado una mano en este trabajo? Y mirá, de esto del parque tenemos eso que se llama cooperativas de vivienda, las ollas que funcionan en esa red de ollas de La Valleja, bueno, el gobierno departamental también, los dos consejos vecinales, tanto el 13 como el 15, que es al lado del C, hay clubes deportivos también, digamos, hay un conjunto yo creo que cuando uno abre estos espacios y le dice vamos a sumarnos a trabajar y a pensar, y la gente viene, lo convoca, tiene ganas también de que esos espacios que son de la gente no sean un lugar donde no puedas salir a hacer un mandado o venir de trabajar y que sepas que ese lugar es medio peligroso, ¿no? Y en Peñarol es lo mismo, ¿no? El viernes nos juntamos un montón de vecinos, subieron ediles,
montón de personas, pero hay que abrir un poco más el abanico también, hay que empezar a convocar, y yo creo que cuando uno empieza a hacer cosas y se generan, y la gente ve las cosas que se hacen, bueno, se van apropiando también, ¿no? De volver a apropiarse de esa placita o de ese parque, o bueno, de la calle en sí misma, ¿no? Y que la gente no te diga, porque es muy embromado escuchar a una persona decirle, mira, yo la verdad que hoy tengo miedo de salir de mi casa. Y eso es muy subjetivo, y eso nosotros no lo vamos a cambiar haciendo una actividad en una plaza. Es una realidad que se está viviendo y que, bueno, obviamente tiene que haber una respuesta desde el punto de vista de la seguridad pública, pero además miremoslo también con otras cuestiones que pueden llegar a faltar en esos territorios. Que un gurí de 18 años mate a alguien, bueno, nos tiene que interpelar a toda la sociedad, a todos y a todas. Y tiene que haber alguna cuestión de mirada y de cambio, lo educativo, las políticas sociales, más en este contexto donde la gente, vuelvo a decir, va a hacer una fila con este frío para tener un plato caliente de comida. Es muy embromado, y si el Estado, el gobierno no tiene medidas para esta situación, y bueno, cada vez va a ser más complejo, ¿no? Ujú. Leticia, también vos manejabas esta cuestión de cómo se vive la cuestión en el territorio y cómo se maneja también a veces estas situaciones por parte del gobierno central. ¿Hay vecinos y vecinas que les trasladen a ustedes también preocupación por esta cuestión de un manejo, digamos, con un doble rasero, de alguna forma, de doble criterio, de para algunas zonas con cierta estigmatización y para otras se resuelven los problemas de seguridad de otra? Sí, eso sí, ha habido algún planteo, bueno, que nosotros obviamente escuchamos, y creo que en los ámbitos ahí son los vecinos que tienen que trasladar también, pero sí han habido de esos comentarios, ¿no? Se va todo para Positos, para Malvin, y acá no. Y bueno, acá, eso es una de las cosas que también la gente percibe, ¿no? De todas maneras, yo creo que más allá de estas cuestiones, yo creo que son momentos en donde es clave la articulación, esto que vos decías, ¿no? Lo interinstitucional, y que los niveles de gobierno acuerden y se pongan a trabajar para poder pensar estas situaciones, ¿no? No es discutir si subimos o bajamos o estamos mejor que antes o estamos... Si hay un muerto, 2, 3, alcanza para, bueno, hay que ponerse a pensar qué pasó. Eso tiene que ser, o sea, de verdad digo, cuando hay un gurí que agarra y decide matar a alguien y la sociedad entera se tiene que interpelar. Nos tenemos que interpelar, tenemos que pensar las cuestiones desde la base, ¿no? Y no es una cuestión solamente que arregla la educación, porque también después viene, ¿no? Porque esto falta educación, sí, bueno, sí, primero, si es una cuestión educativa en algunas cosas creo que sí, pero no recorten más programas, no saquen las propuestas de los territorios que sabemos que en lugares donde, por ejemplo, Casaballe no tenía el liceo público, donde ahora hay 2, y bueno, estas propuestas de alguna manera democratizan un poco más la educación y llegan a muchos más lugares. Si vuelve a recortar, los gurises se quedan sin la posibilidad. Yo trabajé años ahí en la Gruta de Lourdes, y me acuerdo que los gurises que yo tenía de sexto, les tocaba el liceo 17 en el Palacio Legislativo. Era el liceo más cerca para la reguladora. Claro. Sin embargo, hoy tenemos un centro educativo asociado con una propuesta de UTU, de ciclo básico tecnológico en el mismo terreno, donde los gurises salen del sexto y pasan directamente a la UTU en el mismo lugar, donde hay un acompañamiento. Bueno, miremos esas propuestas con esos ojos de decir, bueno, si queremos también que los gurises sigan estudiando, bueno, ¿qué hay planteado ahora? Leticia, vos hablabas de los jóvenes y de cómo nos tiene que interpelar cuando ya sea jóvenes que recién ingresan en la mayoría de edad o jóvenes mismos, adolescentes, son atrapados por la delincuencia o terminan siendo protagonistas de actos violentos. ¿Qué espacio hay para la juventud? Es un tema que no se soluciona solamente con educación, como decías, también con oportunidades. ¿Qué tipo de oportunidades hay en la zona para que no exista también el desarraigo que después hace mucho más incontrolable la situación, ¿no? Y bueno, el municipio G es muy grande, ¿no?
hay propuestas educativas, digamos. Yo lo que planteo más que nada es, no solo en el término educativo necesitamos que se amplíen, digamos. Les contaba hoy que fui a una reunión en conciliación donde no abrieron un SPB que viene trabajando hace un montón de años de gastronomía. Y había una demanda, había firmas, había de todo, y eso no sucedió. Entonces, cuando vos retirás esas propuestas que vinculan, ¿no?, a los gurises, sobre todo, más que nada tiene que ver con esto de la continuidad educativa, ¿no? Y terminen, yo les contaba lo de Casa Valle, porque cuando se abrió el CEA ahí en La Bruta, muchos de los gurises eran las primeras generaciones que terminaban ciclo básico. Entonces, esas son propuestas que hay que mirarlas con ojo para poder replicarla en algunos lugares donde sabemos que es más complejo la continuidad. No en el Prado, que capaz que ahí hay alguna situación, pero sabemos que la mayoría de los gurises seguro tienen la panza llena y tienen una familia y bueno, pueden sostener. También hay, igual de todas maneras, también hay problemas vinculados a lo que nos dejó la pandemia, ¿no? Los jóvenes tienen, o deberíamos nosotros ceder esos espacios para que también puedan hacer y deshacer y quejar y bueno, tener un lugar también de participación y construcción. El sábado estuve en una preciosa actividad organizada por gremios estudiantiles acá en el Pradito, que realmente cuando uno ve las cosas organizadas por los gurises, bueno, hay que darles el espacio, hay que dejarlos opinar, decir, digamos, estas cuestiones vinculadas a los jóvenes no es sencillo para el mundo adulto, porque a veces es difícil decir, bueno, ¿por dónde vamos? ¿O qué hacemos? ¿O qué generamos? Y a veces siempre se piensa en una lógica de que hay que decirles lo que hacer y no dejarlos hacer. Entonces creo que también en eso tenemos un gran debe, también como gobierno municipal, de decir, bueno, ¿cómo construimos los espacios para que los gurises también tengan esta propuesta y puedan generar cuestiones hacia adelante? Y bueno, en eso también estamos y bueno, la verdad que el otro día cuando pude venir a esta actividad de los gremios estudiantiles, y dije, es por acá, es ceder, es darle el espacio y que ellos también que trabajen ellos, digamos, para generar mayor participación. Pero de todas formas yo creo que sí, a nivel de adolescentes, hay muchas propuestas educativas que se han retirado de los territorios. Esto de los SPB es una cuestión ejemplar. Y tampoco sabemos cuántos jóvenes se han caído, ¿no?, en esta pandemia, que es otra de las problemáticas. Sabemos que en la escuela capaz que es un poco más cuidado y más acompañado, pero bueno, cuando se pasa a media ya es distinto el vínculo. Y bueno, hay un montón de gurises que han dejado de estudiar. Y ahí tenemos un conjunto de jóvenes que, bueno, que la preocupación debería ser dónde están, qué están haciendo y cómo los podemos volver a revincular. Antes existía el programa Jóvenes en Red, que tampoco está más, que tenía que ver con la revinculación. El problema es que si no se genera algo para poder atrapar a estos gurises, bueno, es un problema que nos tenemos que, vuelvo a decir, como sociedad, tenemos que ponerlo en la agenda. Leticia, para cerrar, si te parece, contanos un poco los vecinos y vecinas de la zona, de todo el territorio del municipio G, cómo pueden hacer para aportar, sumar ideas e integrarse un poco a esta propuesta de la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Y nosotros en la comisión, que son concejales, lo que hacemos es, bueno, recibir. A veces nos llaman acá al municipio, nos escriben por las redes y bueno, si hay una situación particular o con ganas de trabajar. Algo que nos pasó en esto de Peñarol y bueno, más allá de todo de escuchar, porque era un momento que había que escuchar después de esto, de tanto horror también en ese barrio, había una gurisa jovencita que leyó una carta, ¿no? Y planteaba que una de las preocupaciones también era cómo quedaba el barrio hacia afuera, ¿no? Claro. Y me pareció como re interesante e importante que una gurisa joven tuviera esa preocupación de que su barrio no fuera estigmatizado ni se volviera zona roja, ¿no? Me parece, nosotros insistimos mucho también esa línea de la convivencia que tiene que ver con esto, ¿no? También cómo hacer que la gente se vuelva a empoderar, digamos, y salir a la calle sin que eso
tenga, ¿no? Implique una cuestión de peligro, ¿no? Pero me pareció muy interesante y la verdad que yo me acerqué a la Laurel y dije, qué bueno que también haya otra mirada, que no sea solo necesitamos más policías, ¿no? Pero bueno, nosotros en realidad en la comisión estamos trabajando. La semana que viene o esta semana vamos a instalar la comisión esa del Parque Andalucía. En Peñarol el viernes que viene nos juntamos a las 7, ¿no? En el centro de barrio con los vecinos y vecinas. Y bueno, y si hay otras cuestiones para seguir trabajando, obviamente es comunicarse con el municipio, por las redes, por los correos institucionales y daremos respuesta y estamos abiertos a ir y a recorrer cualquier lugar. Perfecto, queda hecha la invitación entonces para todos y todas quienes habitan la zona para que acerquen sus inquietudes y sumen por supuesto su participación. Leticia, muchísimas gracias por este rato para Ciudades Invisibles. No, muchas gracias, al contrario, muchas gracias a ustedes por estar y poner el tercer nivel de gobierno en la agenda siempre de esa radio. Así que gracias a todos, un saludo a Fernanda y que se mejore. Claro que sí, prontito la vamos a tener. Nos acompañaba Leticia de Torres, la alcaldesa del municipio G, aquí en esta primera media hora de Ciudades. Estás escuchando Ciudades Invisibles.